Whoa! It's going to provide a lot of You content. gave me my title, Cirilla, even bigger than Doom Tower. Señores y señores, niños y niñas, tenemos un video inesperado el día de hoy. Esto no estaba planeado. Son 10 de la noche en domingo, el día de hoy, en donde me encuentro. Pero las noticias se tienen que compartir. Más principalmente si ustedes no hablan inglés y no pueden disfrutar de este video que salió el día de hoy. Y lo notaron seguramente. Sí, en su pestañita de noticias el día de hoy notaron este pedazo de información, que es una entrevista que Ash es este brother. Si no sabes quién es, Ash es uno de los creadores de contenido con más seguidores en todo el juego. Él hace contenido en inglés y he de decir que es, sin lugar a dudas, el brother que más ganas le echa cuando edita sus videos. Mete chistes, mete videos, mete ediciones. Este brother yo creo que se mete fácilmente. Bueno, no sé si tenga alguna persona que le ayude con las ediciones, puede ser, porque van a ver ustedes, le echa bastante ganas a sus videos. Bueno, Ash es un creador de contenido y Cirilla es la community manager, que le llaman en inglés, que básicamente es la coordinadora de la comunidad, redes sociales, creadores de contenido. Y bueno, quizás ya la conocen ustedes de videos pasados. Básicamente Cirilla es quien da la cara por PLARIUM de vez en vez, cuando hay preguntas, cuando hay inconformidades, cuando hay noticias. Y el día de hoy vamos a ver, no lo vamos a ver completo porque es un video que dura media hora, pero vamos a hablar de los puntos más importantes de lo que se está compartiendo en este video. No lo he visto, y no por el morbo de veámoslo juntos. No lo he visto simplemente por un motivo, y ese motivo es que el video dura media hora. Entonces, ver el video completo, media hora, después grabarlo otra vez mientras lo veo, es mínimo otros 40 minutos, 45 minutos, y después editarlo. ¿Saben qué? Yo dije, vamos a verlo mejor mientras lo grabo, y ya grabándolo vamos a ir comentando los puntos más importantes. Pero por lo que estoy viendo aquí, así sin ver el video, viene interesantioso. Viene interesantioso lo que viene para fin de año en Raid. Lo podemos ver aquí. No sé, digo, no van a alcanzarlo a ver todos los titulitos, pero vamos a hablar de los fragmentos primordiales y campeones míticos. Se le dedican, ¿qué es esto? Cerca de 6 minutos hablando de eso. Vamos a tratar de extraer de qué se trata. Hablan del nerf que viene del cadáver corpulento. Ya saqué un video de eso. Viene por aquí, ojo, fusión mítica permanente. Ya les di un spoiler de lo que viene. Fusión mítica permanente. ¿Qué más viene por aquí? Huge new update. Es decir, una actualización enorme. Enorme. Vamos a ver de qué se trata. Luego aquí Ash pregunta ¿por qué campeones raros en fragmentos primordiales? Vamos a ver qué nos cuenta Cirilla. Luego que veo por aquí, almacén de artefactos. Quizás van a hablar del espacio que tenemos en los artefactos. Polymorph, que es el debufo de la oveja. Rebalanceo de campeones, también hablan algunos minutos de eso. Empoderamiento de campeones raros o épicos. Yo creo que van a contestar si vienen o no. El empoderamiento es que le das de comer un duplicado a un campeón para hacerlo más fuerte. Guerras de clanes, más calidad de vida, y con eso parece que cierran el video. Ya lo dije, dura media hora, no lo vamos a ver completo, y por lo tanto puede ser que si ustedes ya lo vieron completito, no sé si me voy a saltar algún pedazo de información. Vamos a tratar de que la media hora a ustedes se les convierta en 5 minutos, 10 minutos, no sé cómo está el video. Vamos allá, disfruten esta intro. Porque este Brody, qué buena intro tiene. Es lo primero que llama la atención de... Hey guys, Ash here coming at you today in Raid Shadow Legends. I am not alone, ladies and gentlemen. I am joined by the lovely Cirilla, community manager lead at PLARIUM. Cirilla, welcome to the channel. Welcome to the video. It's been a minute.
How you doing? I'm doing good. Thank you for inviting me, and hi everyone. We have the hard-hitting questions first here, okay? Who's your favorite champion in the game so I can highlight them in the background? Bueno, Quieres te pregunta cuál es su campeón favorito a Cirila. Don't know what I was expecting. Because I never know what to do in the background of these interviews. I'm like, Fire Knight? So who you got? Oh, first I thought it was a really tough choice. I mean, we already have like more than 800, I think, champions in the game. Yeah. They keep coming. They keep coming. It's just damn hard to pick one. Who would you die for? I'm gonna say Bigun. Biggin! That was my first legendary! Yeah, that mine too. Whoa. Bueno, dice que su campeón favorito es Big Un. ¿Cómo se llama en español? ¿Machacador? Oh. No, actually mine was I forget her name. She was then rebalanced and became stronger and no. Bueno, claramente, digo, este no es el propósito de este video, pero para mí es clarísimo que esta mujer ni siquiera juega el juego. No se acuerda de cómo se llama su primer legendario. No lo juega activamente, esto es más que evidente. Nobody still cares about her, but whatever. War Mother. No. Bueno, vamos, esta es la introducción. Vamos a lo tupido. Fragmentos primordiales y campeones míticos. Vamos a ver qué nos dicen aquí. But why don't you just tell me, or start wherever you want to start, whatever you kind of want to open this this chat up with. We've been monitoring what people have been saying about the mythical champions and how the community has been really hyped up about the whole thing. So we thought that we might have had. Bueno, dicen que están monitoreando el sentimiento de la comunidad con los campeones míticos, que seguramente saben que no es bueno en este momento. A bit of a falling out in terms of communicating the whole feature and probably properly addressing the issue of introducing these champions into the game and fitting. Saben que la calabacearon, saben que la forma en la que comunicaron y cómo lanzaron a los campeones míticos no fue la ideal. Them into the whole system. So we thought we would talk about this in the video, and that might come across better than we would just throw out a text format of explanation somewhere. Where I wanted to start is from the change. Bueno, si ustedes son de México, están familiarizados con el término cantinflear. Esta mujer está cantinfleando, está diciendo mucho sin decirnos nada. Pero lo que nos están avisando es que vamos a hablar de los campeones míticos en este video. Just that we implemented last week into the game, which had to do with the modifications to the mercy system involving mythical champions, and then we reduced the price for shards, for primal shards, by adding them to regular offers. I don't think how regular they are, considering the fact that they just have been introduced into the game. But Gotcha. My message is that this is not it, and we have a whole array of other things that we would like to happen in the game that would improve the feature for players. Thank you. First. Muy bien, pues lo que está diciendo, nos están recordando que hicieron esta modificación en los fragmentos primordiales, el sistema de piedad. Que lo mejoraron, ya lo comentamos también. Después de 200 primordiales, en vez de 1%, crece un 10% y redujeron el costo para la compra de los fragmentos. Nos está recordando que eso ya lo hicieron, pero la buena noticia es que nos dice que eso no es todo. Están trabajando en más cosas para mejorar nuestra experiencia con respecto a los campeones míticos. First of all, just touching on the communication, obviously, I've been talking to BJM a bit behind the scenes and stuff like that, and I know you've seen the community feedback, so wanted to thank you again. Whether it's good news or bad news or any news or whatever, just love when there's an open line of comms. So again, I really appreciate you coming on here and answering some of the questions that we do have. Regarding mythical champions and primal shards, I got to ask the first question that comes to mind, and that is 2x primals, but no 2x mythicals. Are you? Ok, y está preguntando referente a que cuando avientan el por 2 en los eventos primordiales, no están incluyendo a los campeones míticos en su por 2. You gonna be doing any 2x mythicals? Because I'm not gonna shave until you guys do.
Dice que no se va a rasurar hasta que lo hagan. Es igual, yo no voy a abrir rojos hasta que hagan algo con respecto a esto. Me too. Is that a no? The short answer is not yet, because there simply are not too many mythical champions in the game for now. Bueno, todavía no piensan hacerlo, el por 2 para míticos, por la sencilla razón de que no hay suficientes campeones míticos todavía. Hay muy We will pocos. keep gradually releasing them, and then consider launching some kind of an event like that. So it's not a hard no, it's just not yet. Okay, so there's just No es un no, es un todavía no. No quiere decir que no lo vayan a hacer después. okay. I mean, we can move on, but essentially, there's only what is there 6 or something right now, or so it feels like 5, 6. So you just don't want everybody to get them, 5, 6. basically. you don't want everybody to collect them all, and then there's no reason to like to want primal shards, basically. It's it's a bad question, but yeah, it's just give us a little bit more time, Okay. and let us just pour more of them into the world of PLARIUM, and then some kind of an event is like. Bueno, pide paciencia para que liberen más y más campeones míticos primero, para después empezar a considerar que los avienten por 2. Esto, de entrada, nos habla de que el plan de PLARIUM es seguir trabajando fuerte en los campeones míticos. Y eso puede ser buena o mala noticia. Buena o mala noticia, porque si siguen sacando muchos más, yo insisto en este tema, de pronto los fragmentos rojos van a ser muy codiciados y el sentimiento de la comunidad por no tener estos campeones míticos va a crecer el enojo por esta hambre de pay to win. No sé si le pregunta a Ash algo con respecto a esto. Vamos a ver. Like that is going to happen. So mythical champions, generally speaking, do you look at that update as a success so far? What do you think? Some people are like, wow, they're very Le está preguntando si lo consideran como un éxito el lanzamiento de estos campeones o cómo lo están viendo. underwhelming. Others are like, oh, they're you know, they're interesting, but they're not. They don't. Their OP-ness does not justify the cost, I guess. Ok, lo que les dice Ash es que el nivel de los campeones no justifica el costo de los campeones al día de hoy. And then others are saying kind of ignoring them until the prices come down. Again, you have had some movement in the mercy and the costs in that direction. Others are like, I don't want to open a primal shard because I could get a rare champion that's a campaign farmable. So there's all sorts of opinions out there. Mythical champions, should they be better than they are? Well, we hear and see a lot of opinions. They differ. Some players are saying that they should be OP. Others are saying that no, they shouldn't. We ourselves. Están escuchando retroalimentación de la comunidad. Muchos dicen que deberían ser OP. OP quiere decir overpowered. O sea, muchos dicen que deberían justificar que son míticos y ser campeones realmente muy fuertes. Otros dicen que mejor que no sean así, por estrategia. Leaning more toward the thought that they shouldn't undermine all the years of the progress that players. Claro, y lo que está diciendo es que los nuevos campeones míticos no deberían simplemente estar encima del desarrollo de 4 años de juego, aventar un campeón mítico que barra con todo mundo. Es lo que está diciendo. Have been making in the game. What ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Están de acuerdo con que deberían ser demasiado buenos? ¿O están de acuerdo con que es mejor que no sean tan buenos? we wanted to do, our main intention was to expand this pool of possibilities to play with the metamorph mechanics of these champions. So no, we don't think that they should be too overpowered, and this is why we are not we're not letting develop 2 sets of artifacts, because that would bring them obviously closer to being too good. Ok, entonces nos dicen que de entrada ellos, PLARIUM, como ve sus campeones míticos, es que no deberían ser superpoderosos. Parte de estrategia de que pongas el equipo que es común para las 2 transformaciones es que precisamente no logres equipar un set de equipo para cada transformación, para que tu campeón no sea
súper poderoso. Vaya, es por estrategia, no es que les haya salido mal, es lo que ellos están planeando. Well, I mean, not too good, but too Yeah, OP again. like power creep everybody in the game. Yeah. Yeah, and we'll just keep gradually releasing them, not at a very fast pace. And that way, how you read? Ok, vamos ahora a la partecita, ya nos saltamos. La verdad es que yo quiero pensar que no están soltando información demasiado crítica. Si no hubiera puesto Ash un subtítulo aquí. Vamos a la parte del nerf del cadáver corpulento. Vamos a ver qué dicen de esto. In my mind, You were okay. going to ask about that. It's finally happening next week. Fingers crossed, if all is well. There will be another release, version release of the game, and with it, we're going to nerf, or rather fix Cadaver, and namely his A1. We're gonna. Astuta, astuta. Dice que no le van a hacer nerf. Mejor dicho, lo van a arreglar al cadáver corpulento. Bueno, entonces quiere decir que sí van a cambiar la mecánica de cadáver corpulento, no van a cambiar algo en la hidra o a meter candados en la hidra para que el campeón siga estando igual. Put a 200k cap to the additional damage from his shield. No 200,000 al escudo, 200,000 al daño por el escudo. Entonces ya no va a poder hacer millones y millones y millones por golpe. Su máximo daño va a ser de 200,000, que no está mal, sigue siendo un daño bastante fuerte a quienes están usando esta estrategia del cadáver. Sigue siendo un daño decente, pero veamos nosotros que, por ejemplo, en la hidra, campeones que hacen daño en base a la salud del enemigo hacen 380,000. Entonces, no está mal, creo yo. Gotcha. So, Gotcha. This Yep. is something that will ask you to see how it plays out in the Sure. end. Yeah. I feel like, I mean, I can speak for myself on that one. I am happy that you're doing that. I'm sure people who went out of their way to build that team and upgrade those champions will not be. That's a question. Claro, That's a question. I guess that's probably. que ya las ediciones de este brother. Pues básicamente es lo que ya estábamos diciendo, ¿no? Y ya salió en los comentarios del otro video que hice el día de ayer. Quien ha estado trabajando duro con este equipo del cadáver corpulento, claro que no va a estar feliz. Porque después de trabajar tanto, pues esperarías poder hacer los daños locos que todo el mundo hace. Y a los que hemos sido víctimas de otros jugadores haciendo esta composición, pues claro que nos parece positiva. Esto es como la política. No puedes tener contentos a todos, pero bueno, están haciendo lo que creen que hace más sentido para el juego, lo que están creyendo que va a ser un mejor balance para el juego, y pues nos toca aguantarnos y seguir jugando con lo que van a hacer. Vamos a saltarnos a la siguiente partecita, y creo que es de las más interesantes porque dice fusión mítica permanente. Vamos a verla completito, este pedacito. To just give players more resources to build mythical champions from. We are also going to introduce that permanent fusion. Ooh, okay. This is some permanente. juicy info. Similar to Okay. rosin. Sorry, go ahead. Yeah. Similar to rosin. Yeah. No. Be nice. You don't have to agree with her, but at least let her finish her sentences. So now we already Siento que quiso hacer su anuncio como que con más emoción y no le salió. Ustedes ya habrán notado que Cirila no es la más expresiva de las mujeres en Ucrania. Pero bueno, vamos a ver qué más nos dicen de esta fusión permanente. have a permanent fusion for Epic and then for rosin, and this one's going to be for a mythical champion, and of course. Ok, voy a hacer una pausa porque a los jugadores nuevos vamos a entender a qué se refieren. A lo que se refiere con fusión permanente es como por ejemplo la de Racing, que ya no la tengo en mi cuenta porque yo ya la hice hace mucho tiempo, pero es como estas fusiones son permanentes. Estos campeones los pueden fusionar 1, 2, 3, 1500 veces, si ustedes quieren, y aquí van a estar. Ha sido parte de lo que se ha platicado de que ya hacía falta o hace falta un cambio aquí, porque son campeones que están ahí permanentes y pues como que ya no incitan mucho a nada. Y ahí están. Entonces lo que nos está diciendo es que van a aventar una fusión permanente de un mítico. Vamos a podernos tomar el tiempo que nos queramos tomar.
No nos vamos a preocupar por recursos que nos estén gastando como las fusiones tradicionales. Y esto yo creo que es una buena noticia porque esta es la forma de darnos un campeón a todos cuando al final vamos a alcanzar. Vamos a seguir con el video. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Of course, it is suffice to say that it's not going to be easy. Well, because it is a mythical champion, No va a ser fácil. but it will be just introducing a lot of ways for players to be able to build the champions. Ok, bueno. Ya dice que no va a ser fácil, por supuesto que no va a ser fácil, lo cual nos hace pensar que la forma de la fusión va a ser 4 legendarios, cada uno de esos 4 legendarios va a ser de 4 épicos. Quiero pensar que así lo van a hacer. Parece, yo creo que así lo van a hacer. The champion over time. Okay, wow, that's good news. Was that champion the permanent mythical fusion that's coming to the game? First of all, any idea when? Are we talking like in a couple of weeks, or are we talking like by the end ¿Cuándo viene esta fusión? Pregunta Ash. of the year, or any idea at all there? From what I know, it's like by the end of the year, definitely, but Yeah. probably A fin de año. Así que vamos a tener que esperar octubre, noviembre, 3 mesecitos. Bueno, fin de año puede ser diciembre también, pero bueno, no va a ser la próxima semana ni en 2 semanas, por lo que nos dice. no. Not like right away. Actually, it's next week. Oh, So- well, golly. Okay, so a permanent fusion that's going to be hard to get. Mythical ¿Qué desastre de comunicación? Bueno, no es a fin de año, es la próxima, sí es la próxima semana. La próxima semana sale el campeón de fusión permanente, mítico. Excelentes noticias, esto es emocionante. champion. You may have already seen it. Okay, so it's going to be one of the Halloweens then. It's going to be one of the Halloweens. No? Okay. You Oh, nos está trayendo una pista de quién es. Dice que tal vez ya la vimos y no es uno de los de Halloween. Va a ser el de ese video. will see. First of all, 2 questions. Part 1 is, ¿Qué? you guys ¿Ya pasó? A ver, otra vez. End of the year, definitely, but week. Oh, So, well, golly. Okay, so a permanent fusion that's going to be hard to get. Mythical champion. You may have already seen it. Okay, so it's going to be one of the Halloweens then. It's going to be one of the Halloweens. No? Okay. You will see. First of all, 2 questions. Part 1. No, le cortó totalmente. No sé si el no de Cirila es que los campeones que ya vimos no son de Halloween o si es no de que no son ninguno de esos dos. Pero dice que tal vez ya la vimos, entonces yo creo que sí es una de esas dos. La de la arañita por aquí en la garganta, o la que se hace araña, no sabemos. Vamos, dice Huge New Update. Esta es la siguiente parte más interesante de este video, creo yo. One is, Veamos. you guys keep saying in your little update videos on the YouTube channel that there's going to be all this new hard content coming and you're going to need these champions, guys, and blah, blah, blah. And you also dropped the line of like, don't worry, we're going to give you a free mythical champion. So where's that freebie? Is that the fusion? Is that the permanent fusion that you're referring to? Or is there another freebie? Excelente pregunta. Está preguntando si el mítico gratis que nos prometieron en su comercial es esta fusión permanente o si es uno adicional. I'm still waiting on my free mythical, Cirilla. Keep waiting, bitch. Before I forget, we also know that one of the mythical champions desperately needs to be looked at. This is Siegfried. His survivability. No contestó la pregunta, como que quiso comentar que van a retrabajar a Siegfried porque es bastante frágil al día de hoy. Needs like a rework, and we're looking in that direction. As for other ways to get a free champion, Allá va. Allá there va. is some huge content coming up. Huge content coming up. Gran actualización de contenido. ¿Será el nuevo jefe? And Okay. we are looking to get it out by the end of the year. If Ahora sí, dijo que es para fin de año. all goes well. So this is even bigger than the Doom Tower. Whoa! It's going to provide a lot of You content. gave me my title, Cirilla, even bigger than Doom Tower.
¿Qué? Contenido más grande que el Doom Tower. Contenido más grande que la Torre del Destino, se llama en español. Ya le quité un poco de drama. Sí, la Torre del Destino. Dicen que viene contenido más grande que la Torre del Destino y que de ahí vamos a poder sacar muchos recursos. Quiero pensar fragmentos. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my goodness. Really a lot of content Wow. to conquer. Holy moly, even bigger than Dice que es demasiado contenido nuevo. Doom Tower. Wow, you're getting my juices flowing here. This is exciting news. Similar to how you can get Lydia from Faction Wars, Yeah. you can also get a mythical champion in this area of the content. What? Ya. Esto es sin lugar a dudas la parte más importante de este video. Un gran pedazo de contenido, más grande que Doom Tower, y que vamos a obtener un campeón mítico de alguna forma similar como obtenemos a Lidia en la guerra de facciones. Entonces van a ver lo que llaman en inglés milestones, van a ver ciertas metas que vamos a ir llegando, obteniendo beneficios, y al final vamos a llegar a este campeón mítico. ¿Qué será esto? ¿Qué creen que sea esto? What area did you say again? What was it? No. Está queriéndole sacar la sopa y no pegó. It was worth a try. You will see in good time. It's just that we want to let it out into the world by dressing it in a proper format. You know how we make all those great videos with wonderful visuals and some Yes. sneak peeks. So you're taking Ok, se están tomando su tiempo para darnos videos, darnos teasers, sneak peek. Quieren hacerlo muy alegórico, este lanzamiento, que yo creo que es la forma correcta. Tienen que irnos emocionando poco a poco. shots at yours truly. I get it. I I get it. don't really want to spoil that. I'm not fancy enough for you. I get it, to break Yeah, the news. yeah. So we got something bigger. I can't believe you said bigger than Doom Tower. That is lofty, Cirilla. That is lofty, because Doom Tower is the best update you guys have ever came out with, in the opinion of yours truly. Primal Oigan, sigo procesándolo también yo, ¿eh? Más grande que la Torre del Destino, y es el pedazo de contenido más endgame y más extenso para obtener recompensas. ¿Qué? Yo creo que esto va a ser extremadísimamente late game, solo para jugadores veteranos. Yo creo que tiene que ser así, porque si nos van a dar un mítico. Shards. Why do you include rares in Primal Shards? People really Ya nos saltamos de tema. Aquí este tema dice que es ¿por qué campeones raros en fragmentos primordiales? did not like the rares being included. Sacred shards are still like the Sí, Plarium. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? best. They should be the best. And Okay. then void shards and Ok, nos dicen que de entrada los fragmentos amarillos, los Sacred Shards, los sagrados, deberían ser los mejores fragmentos todavía. Vale, entonces por eso no esperemos que el fragmento rojo no lo están viendo ellos como un fragmento más importante que el fragmento amarillo. mythical shards, they should be approximately of the same value. It's just that they provide ¿Cuál y cuál? different shards. They should be void shards and mythical shards. They should be approximately of the same Okay. value. Lo que nos dicen es que el valor del fragmento rojo debería estar similar al valor del fragmento morado. Los del vacío con el fragmento rojo los ven como pares, como hermanitos. Y fíjense, ella misma les está llamando Mythical Shards, no Primal Shards. Entonces, ¿por qué ponen estos nombres que no encajan? Le hubieran puesto fragmento mítico, hombre. It's just that they provide different champions in terms of how they could be utilized in the game, and we Okay, didn't ya. want from the Ya contestó start. por We qué didn't campeones want raros. primal shards. Porque no es un fragmento que debería ser más valioso que el sagrado. Punto. Listo. ¿Cuál es el siguiente? Back to the update. Vamos a ver qué más. Starting the geez, I'm trying to think, is there any way I can get anything out of her, guys? Is there anything? Am I missing something here? One tiny Quiere sacarle más información. question. Tell me, do you demons bleed? I think that in terms of the new content. Oh, I'm Yeah. sorry. Just something I thought of. It's not Great Void. Okay, it's not Great Void. It's not the Void Tower that everyone has been talking about. Ok. Yo creo que también es bueno.
nos está diciendo que no es el Great Void. El Great Void, a lo que se refiere ella, es al pedacito que tenemos del nuevo clan, del nuevo jefe de clan, es este de aquí, The Great Void. ¿Sí lo ven? Eso es lo que yo pensé que esto iba a ser, lo que iban a hacer antes de fin de año. Nos dice que no es el Great Void. Esto es muy buena noticia para mí. Porque aparte de esto que aquí tienen desde hace tiempo, que se nos está antojando ya jugarlo, viene otro contenido más grande y mejor que la Torre del Destino. Bueno, no mejor, más grande que la Torre del Destino. Entonces ya nos aclaró que no es un nuevo jefe de clan, no es este pedacito, ¿eh? Ojo. It's something else. What about Great Void? No, don't get me there. Okay. Pero ya le pregunto, ¿y lo del Great Void qué onda? Y dice, no vamos a hablar de eso. The only things in the game right now that are hidden still, 4 or 5 years after the game was launched, is the last faction and the Great Void that I can think of, unless I'm... Claro, que lo que le dice Ash es que las únicas dos partes que están escondidas, pero ya están dentro del diseño del juego, es una facción que hace falta para completar los múltiplos y el gran vacío o el Great Void. missing something. Well, And they're it's both surprises. they're both surprises. It's Great Void. That's been in there for a long time, Cirilla. It's been in there for a long one. Is it going to be It's not that yet. okay? I made let me okay. So okay, I asked you as much as I can about the new content. We'll have to wait and see. I do want to ask you this. I want to ask you about all the quality of life stuff, right? So first of all, you can see by my inbox right here, Cirilla, Va a ser preguntas de calidad de vida. Vamos a empezar con los artefactos. that I am. This must say something about my personality type because I'm sitting at 400 out of 400 in the inbox, right? So I can't even like raid anywhere or it's deleting something or whatever. I say all that to say that it's because my artifacts are also full. So let's start with artifact storage. I mean, you guys keep releasing awesome artifacts vis-a-vis the Forge, vis-a-vis different areas of the game. Can you please? Is it? I'm a nerd, but I'm not that big of a nerd where I can understand coding. To me, it's just like, why don't you just have a coder go in there and just change a parameter to 10,000 artifact storage? Boom, done. Everybody's happy. Is it that easy? I will look for you. I will find you. Can you guys increase artifact storage? Is my long-winded question. Well, the short answer is Aquí está. we are increasing the storage for artifacts, accessories, and champions for all the 3 categories. I think it's by the end of the fall, and we are Ok, para el finales de otoño, o sea, ya casi, van a incrementar espacio tanto artefactos como para campeones como para accesorios. En las 3 áreas. adding 200 slots to each. Oh, cha-ching! Yeah, that's Dude, the this short is good. answer. 200 slots a cada uno. 200 campeones más, 200 accesorios, 200 equipos. And Yeah. addressing your question about why can't you just throw in like another billion additional slots? Yeah. It's not an easy. You have to take into consideration a lot of things about the. Ok, vamos a hablar de Polymorph. Any thoughts on that? Are you happy with where Polymorph stands right now? Not really. We tweaked it, and we still see that it's not performing in a satisfactory way. So we thought that we would tweak it even more, and that is planned for like the beginning of next year. Ok, no están contentos con cómo funciona la mecánica del borreguito. Entonces, a principios del próximo año van a volverle a meter mano. ¿Será darle más poder, cambiar la mecánica? No sé qué van a hacer. Vamos a la sección de rebalanceo de campeones. ¿Cuánto llevamos? Según yo iba a hacerlo corto. Discúlpenme si es largo este video, amigos. Simplemente es el video que ya sacaron y lo estamos viendo juntos. I mean, you've got to hear everybody complaining about the, yeah, it's cool that you release new champions. We dig it. I think that overall people like new champions.
All that being said, though, is what about all the crappy ones ¿Qué out pasa there? Or con ones, we mentioned Rosin rebalanceos? Scarhide, for example. I don't need you to comment directly on him, but like, I love Rosin, right? But he's 91 speed. He's a legendary Cirilla, you know? Like, what about all the mediocre or power crept legendaries and epics and voids? Because when you pull a void legendary, man, you want it to be a good one. If it's a bad one, you feel like, there it goes. I reset my mercy and I'm doomed. Rebound. Habla lo que nos ha pasado a todos. Sacamos un campeón, principalmente un legendario del vacío, y te sale un pedazo de calabaza. Reseteas tu sistema de piedad, no te sientes bien. Claro, claro que es lo que sentimos. Vamos a ver qué nos dicen. Balancing. Are you guys gonna up the cadence a little bit? It's been like 5 months since you've rebalanced. Yeah, it's good that you mentioned this, that there was a period of time, and I'm sure you remember it, when we would regularly rebalance a batch of champions, like every month or every 2 months, 3 months, and then the pace slowed down a bit because the team that is that specializes in rebalances worked on like other champions, new champions. Bueno, básicamente no han hecho rebalanceos porque han estado trabajando duro en campeones nuevos. Mythical champions. Now we are gradually coming back to the pace where we'll try to rebalance at least several champions every month. Okay. And Van a tratar de volver a rebalancear campeones cada mes this will start from the beginning of next year again. hasta el próximo año nuevamente. Bueno, aquí nos explica, vamos entendiendo, es el mismo grupo de gente trabajando en todo esto, entonces claramente su prioridad en este momento es este contenido nuevo, nuevos campeones míticos, es el gran tema del juego el día de hoy, y el contenido nuevo, por supuesto. Entonces, esta gente está enfocada en eso. Próximo año vuelven a hablar de rebalanceos. And the first ones are, if I'm not mistaken, Fortis and Angar. Yeah, I like that. I like that. Fortis and Angar. Fortis y Angar. ¿Quiénes son esos brothers? Fortis, Fortus. En español se llamará Fuertillo. ¿Cómo se llama? Fortus. Bueno, si tú tienes a un Fortus o un Angar, no lo des de pollo. No lo des de pollo. Se va a rebalancear. Man, those are two of my least favorite. Actually, I think that Fortis could be amazing if he was fixed, aka balanced properly. So that's really cool. What about epics? Are you guys going to touch on epics and rares? It feels like some of them have, you know, the more legendaries. Frankly, and to your credit, I mean, Sun Wukong is amazing. Artak was amazing. So you keep releasing these awesome free champions that frankly also, like Newt, for example, like Power Crept Septimus. Like, you know, as these champions fall off a little bit, are you thinking about going and touching up, especially some of those epics and stuff like that? Well, I think yes. It's just that we first want to focus on legendaries and. Bueno, no van a modificar épicos por el momento, ni a rebalancearlos, se van a enfocar en los legendarios. Y esto va a ser hasta principios de año. Vamos a ver del empowerment de épicos y raros. ¿Qué viene ahí? Tremendously, unbelievably studious students of the game, I should say. Like Saf, it comes to mind, you know, from HH Gaming Network. Like, man, that guy is insane the way he looks at, you know, the next level. So it'd be cool, not just Saf, but other people like him, if you started taking their feedback a little bit in terms of suggestions and whatnot, that could properly balance some of these champions without making them broken or you know, disrupting the balance of the game. So that's cool. This is a massive one, Cirilla, and I don't know if you have an answer for it, but speaking of epics and rares, do you guys think there's any plans to allow empowerment there as well at any point in the future? No, I don't think there's an answer for that. Well, I feel like. Bueno, no están pensando ni siquiera en dar esas opciones ahorita todavía. Sigamos a Well, yeah, Clan one Wars. other huge thing is Clan Wars. And they're not going to be anything like the current CVC tournaments, clan versus clan tournaments that we have right now. Vienen Clan Wars, guerra de clanes, no clan contra clan como lo conocemos hoy. Guerra de clanes, diantres.
Esta va a ser una guerra de tarjetas de crédito. Vamos a ver si nos dan detalles. It is something completely different, and because this is a very complex feature, we don't want to rush with anything. We have to really thoroughly work on every single detail and make sure that it's done really well before we release it. But this is something that we're working on actively. Yes. This is Ok, están trabajando en Guerra de Clanes. Nos hace ver que no va a venir pronto porque es tan complicado programar algo así. Se quieren tomar el tiempo para que salga bien también, pero es una muy buena noticia. Yo creo que va a ser una mecánica nueva e interesante. insane. Okay, so to be clear, the Clan Wars, which I've been asking for since I started playing this game, I think a Clan Wars done right could give another 5 years of life, if not more, to Raid Shadow Legends. That social dynamic is so huge, Great. Bueno, y lo que nos dice Ash es que una guerra de clanes bien lanzada le daría a Raid otros 5 años de vida, por lo menos, si es bien lanzada. So to be clear, that Clan Wars was not the same big feature that you were talking about earlier. No, it's something else. Is that? Do you think that's going to be this year, or is that kind of TBD on Clan Wars? It is next year. Next year, okay. Ok, el próximo año viene la guerra de clanes. Próximo año. Entonces, lo que sabemos hasta ahorita viene la próxima semana. Bueno, no, hasta el final hacemos nuestro resumen. Probably Q1. Yeah, no commitments on that one. Y quiere sacarle fecha y no lo logra. But, Okay. Yeah, next Well, year. I'm old, so I'm patient. I don't know how my viewers will feel like, but as long as I know it's coming, and I would even, this was going to be unpopular to say with some of my audience, but I would encourage you guys to delay as long as you have to nail it, to your point, because I feel like that's something that the balance needs to be there. Everything needs to be Bueno, y lo que dice Ash es que lo atrasen hasta que estén seguros de que les va a salir bien, porque si lo lanzan mal, there for it to, because if it's awesome, that will be huge. If it's not, it will be a big disappointment, right? So anyway, anything that I didn't ask you about, this is my... Ok, cerramos el video, o bueno, mejor dicho, cierra el video Ash con la sección de mejoras de calidad de vida, More Quality of Life. Vamos a ver si nos dicen más cosas que van a hacer para hacernos jugar menos tiempo el juego. My cheap interview question of the video. Anything that I didn't ask you about, the more good news you can share. I feel like this has gone very well personally. It'll be well received with the because we've been like, I don't want to use the S word, but things without having any idea of what's coming, things feel maybe a little on the stale side a little bit, so this is actually great news that all this is coming. Yeah. Is there anything else, quality of life, small, big, that's coming that you can tell us about? Well, a couple of other good things is that we are going to add permanent super raids to dungeons, Okay. and replace. Gracias, PLARIUM. Super raids permanentes. Ya, esto es bueno. Esto en automático nos quita la mitad del tiempo que nos tardamos haciendo mazmorras. Esto ya es bueno. To those events that we turn on right now from time to time. So that will address a little bit the issue of the time spent in the game. Also, the artifact ascension reroll. We're gonna let players reroll the bonuses that you get from artifact ascension. And, Cool. Ok, eso también es interesante. Nos van a dar la chance de hacer el reroll de la ascensión de los artefactos. Quiere decir que cuando gastemos aceititos en hacerle una ascensión a un artefacto y nos salió calabaza, vamos a poder hacerle un reroll. Yo me quiero imaginar que va a ser a través de otro recurso que vamos a tener que conseguir. No creo que sea gratis. No sé si lo diga, vamos a ver. Coming, I think, also next year, like in the first half. Próximo año. Well, that's awesome. Okay, cool. What about... Bueno, no dijeron si es gratis o no es gratis. Pero yo creo que no. This is like probably something that nobody cares about except for me, but because I'm dirty and I bought all the champions I want to buy or whatever. But what about that little refresh button on the life tokens? You know what I'm saying?
like with Sir Nick and stuff in there. You guys ever gonna Yeah. like give us some more in there or what? Pregunta medio ballena. Está preguntando si nos van a dar algún cambio. ¿Cómo acceso a esa parte? ¿Está en la parte del clan? Está preguntando de esta partecita. Canjear fichas por campeones. Una parte que desde que se lanzó nunca han cambiado. No han puesto campeones nuevos, no han modificado, no han hecho nada con esta partecita. That's like we can leave it out. That's a painful question, ¡Ay! Ya le di play y no estoy mostrando. Pero dice que parece que no tienen planes para cambiar esto. but I'm actually going to go with this question next year, next week, and talk with the team lead of game designers and demand an Bueno, ni siquiera han hablado de eso. Entonces no esperemos nada nuevo ahí. answer from them. Okay. What about Epic Empowerment and like life token shop refreshes? Do you have any news on either of those items? Because Epic Empowerment would be awesome, and so would getting some updates to those those life token champions. Well, to be honest, we haven't discussed this with the team. I know that players have been talking about this largely, but I'm gonna have to Bueno, el potenciar campeones épicos. Otra vez están hablando del tema. Parece que no hay planes para hacer eso. get back to you on that. Okay. And actually find out what the game designers think about that. Okay, that's fair. So no good news, but no bad news. Just no news on that. Right. On that. Okay, fair enough. Listen, Cyril, you've been incredibly generous with your information and your time. I want to thank you a lot for coming on. Is there anything else that you want to say? Not really. Just thank you very much for hosting me and. Se acabó el video. Hagamos un resumen de lo que acabamos de aprender con este video y hacer un poquito el timeline. Próxima semana, fusión permanente mítica. Fin de año, contenido más grande que la Torre del Destino, que nos va a dar también el acceso a otro mítico más. Ya llevamos 2. Y el próximo año viene Guerra de Clanes. Señores, ¿saben qué es lo que yo creo que pasó? Yo creo que PLARIUM vio toda la serie de videos que todo el mundo sacó de que PLARIUM está muriendo, Raid está muriendo. Se están dando cuenta de que los creadores de contenido se están yendo a Watcher of Realms y este video está saliendo para acallar rumores, para decir tranquilos, tranquilo Bobby, tranquilo, porque estamos trabajando en corregir nuestros errores y en hacer contenido atractivo para los jugadores. Y he de decirlo, bien jugado, PLARIUM, muy bien jugado. Porque esto yo no lo veo nada malo, lo veo muy atractivo. Vamos a darles el beneficio de la duda. Falta que saquen el contenido y falta que lo saquen bien. Por favor, que lo saquen bien. Y que no sea contenido terrible, que necesites siempre campeones ascendidos, que sea contenido ballena, que sea contenido únicamente para los más top de tops. Vamos a ver cómo lo sacan. Pero los planes parecen bastante interesantes. Señores, es tardísimo, ya son las 11 de la noche y todavía tengo que editar esta cosa. ¿Cómo están ustedes con este video, con estas noticias? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Háganmelo saber por favor aquí en los comentarios y discutamos si les gusta o si no les gusta, qué es lo que viene para Raid en los próximos meses e incluso el próximo año. Suscríbanse si les gustó este video y si no les gustó, pues también suscríbanse. La verdad es que como quiera me ayudan. Queremos llegar a 8000. Queremos ser 8000 suscriptores para poder accesar al servidor de prueba. Y ya que tengamos acceso a ese servidor, vamos a poder estar sacando guías de muchos campeones. Ustedes habrán notado que hacer guías de campeones no es lo que yo hago principalmente. Veo que, por ejemplo, Senda hace muchos videos de estos, yo no. Pero vaya, ya con el acceso al servidor de prueba, definitivamente es algo que voy a tener que empezar a hacer, porque es al final como le sacas provecho a ese contenido. Ayúdenme suscribiéndose. Y qué más, mucho ojo con el próximo video. Hoy mismo va a salir otro video que va a ser para regalar al tremendo Chris. Así que esténse pendientes en mi canal, suscríbanse para que no se lo pierdan. Que les vaya bonito, descansen mucho, hasta la próxima. Bye.